Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia en tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y ninguno de los dos es historiador, pero recordamos la historia de una manera algo diferente a la que aprendimos alguna vez en el colegio. El día de hoy tenemos un episodio atípico. Dejamos de lado las muertes, las traiciones, aunque creo que sí tiene mucha muerte y traiciones al final del día. Pero sin irme muy allá, Leonardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a conversar sobre una leyenda ecuatoriana. No será un episodio sobre Alberto Spencer. Para eso puedes visitar el episodio número 33. Tampoco sobre el justiciero de Manta. Puedes ir al episodio número 26. Ni de Matilde Hidalgo de Procel rebelándose frente al sistema. Ahí puedes retroceder al episodio número 10. No, ya, basta de autorreferenciarnos. Hoy vamos a conversar sobre una de esas historias que quizás escuchaste en clase de lengua y literatura en cuarto, sexto u octavo de básica, de una mujer que llegaría a las costas ecuatorianas y nombraría a un pueblo. Hoy vamos a hablar de la leyenda de la vidente de Pozorja. Vidente. Eso me suena a unas fuerzas del más allá. Casi como esa lesión que le ocurrió a segundo Alejandro Castillo y se acusaba a otro futbolista el cual quedó fuera del mundial. O incluso de estos animadores de combate y presentadores de televisión que vestían todos de blanco por razones que nunca se lograron esclarecer. Sin embargo, me deja un poco de dudas. ¿Qué es un vidente? ¿Y por qué en Pozorja? ¿Qué pasó en Pozorja? Pues bueno, un vidente es un individuo que dispone de una capacidad sobrenatural para anticipar el futuro o descubrir aquello que no se conoce. Esto está un poco más apegado a la tradición oral de nuestros antepasados, aunque hoy en día podemos reconocer a algunas personas que se autoproclaman videntes, como quizás se acuerden de un programa de Carlos Vera en el que llama a una vidente para hablar sobre un caso de femicidio. O incluso cuando el avión de Saeta desaparecido hace más de 25 años, buscaban otro tipo de respuestas, fueron videntes quienes llegaron al Ecuador auspiciados por el propio Estado. Y esto también me deja esas dudas de cuando empiezas a conocer a alguien y esa persona te dice, oye, ¿cuándo naciste? ¿Y a qué hora naciste? Debemos recalcar que este episodio es, como tal, una leyenda. ¿Y qué es una leyenda? Según el diccionario de Oxford, una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. Nosotros vamos a remarcar la parte de que es un hecho fabuloso, adornado con elementos fantásticos. No hay hechos verificados alrededor de esta narración popular, sin embargo es muy atractivo preservar estos relatos ecuatorianos. Por eso va este episodio. Y si vamos a hablar de la leyenda de la vidente de Pozorja, debemos explicarles qué es Pozorja. Más que nada para nuestra audiencia que nos escucha desde fuera del país, muchos de ellos migrantes o familiares de migrantes. Pozorja es una parroquia rural de Guayaquil, ubicada un poco más de una hora del puerto principal y en toda la costa del Océano Pacífico. Según el último censo del 2010, cuenta con cerca de 25.000 habitantes. Su principal actividad económica deriva de la pesca tradicional, en lanchas artesanales y con redes de pesca, aunque últimamente también tiene uno de los puertos de aguas profundas más modernos de Sudamérica. En sus tierras se asentaron pueblos ancestrales desde hace muchísimos siglos atrás, mucho antes de que llegaran los españoles a masacrar a todo ser viviente del lugar. Aquí es donde hablamos de la cultura huancavilca, y no nos referimos a Carlos Hidalgo, exfutbolista de Barcelona y Emelec. El pueblo huancavilca llegó al litoral ecuatoriano aproximadamente en el año 600 después de Cristo, hasta el año 1532-1534, cuando los invasores españoles hicieron las cosas que hacían los invasores españoles en esa época. Ya sabes a lo que nos referimos.
Su extensión cubrió desde Bahía de Caracas, el Golfo de Guayaquil, la isla Puná y parte de lo que hoy conocemos como la provincia del Oro. Sus actividades relacionadas a la pesca, a la agricultura, les permitió desarrollar sus habilidades con materiales como el palo de balsa, la caña de gadúa y, según historiadores, sus actividades comerciales los llevó a explorar vía marítima las aguas de México hasta lo que hoy conocemos como Chile. No existen registros de la lengua que utilizaban antes de la conquista española. Varios historiadores mantienen la hipótesis de que manejaban la misma lengua que los mantas de la provincia de Manabí, pero con pequeñas variantes en su uso práctico, como el castellano ecuatoriano, el castellano argentino y el castellano chileno, o bueno, lo que sea que hablen en Chile. Yo le llegué como al tiro. Era un cagüín. Andé bien pato. ¿Cachai o no cachai? Estáis como fome. En este sentido, Leonardo, te quería preguntar, ¿cómo tú le llamas a las bebidas gaseosas con marcas de Pepsi, Coca y demás? Tradicionalmente yo le digo cola, aunque sé que en otros países decir cola puede significar, bueno, otras cosas. Asimismo, como las denominaciones de agarrar un bus o agarrar un taxi, tradicionalmente nosotros diríamos coger un bus o coger un taxi. En territorios como Argentina eso suena bastante raro. Y ni hablemos de ponerse una chaqueta en Ecuador y decir ponerse una chaqueta en México, que son completamente distintos. En la cultura huancavilca, al igual que en la antigua Grecia, por ejemplo, eran comunes las relaciones homosexuales. Según la investigación titulada La representación del pasado sexual de Guayaquil, escrito por Hugo Benavides, fueron los españoles quienes denunciaron escandalizados las costumbres de este pueblo huancavilca. Cieza de León, invasor español, contaba lo que atestiguó en un templo huancavilca. Cada templo o adoratorio tiene uno o dos hombres, o más, de acuerdo al ídolo. Han sido vestidos como mujeres desde que eran niños pequeños y hablan como tales. Y en su trato, ropas y en todo lo demás, ellos imitan a las mujeres. Estos hombres participan en uniones carnales como un signo de santidad y religión, durante sus fiestas y días santos. El diablo estaba tan a cargo de estas tierras que, no habiendo sido contentado con hacerlos caer en semejante gran pecado, también los había hecho creer que tal vicio es una forma de santidad y religión, y de esa manera los tenía más esclavizados. Vaya, perturbador dato. Jamás lo habría imaginado. ¡Wow! Cultura huancavilca. No inventaron los trenes, pero seguramente jugaron bastante. Y ya habiéndoles dado un poco de contexto de la cultura huancavilca, entramos a la leyenda de la vidente Pozorja. Según el libro 20 leyendas ecuatorianas y un fantasma de Mario Conde, una mañana común y corriente del pueblo huancavilca realizaba sus actividades cotidianas a las orillas del mar, hasta que unos pescadores se percataron de una pequeña estructura de madera que se movía con el ritmo de la corriente en el mar. Mientras se iba acercando, se dieron cuenta que era una pequeña barca, y cuando fue arribando a la orilla, el pueblo huancavilca se quedó estupefacto con lo que había dentro. No era una pelota con una cara pintada como en Náufrago, ni una botella con un mensaje en su interior. Había una niña pequeña. La criatura estaba envuelta en unas mantas estampadas con jeroglíficos y tenía un colgante con un caracolillo radiante, de oro. Una criatura, una bebé, con un colgante en el cuello. Y no estamos hablando de ningún bling bling, nada Real G for Life, ni una motomami que venía de otro continente. Esta pequeña fue recogida por la comunidad. Su apariencia sorprendió a todo el mundo, ya que nunca habían visto a una persona así. Su cabello no solo era muy largo, sino que era dorado. Dorado como su colgante de oro que tenía en el cuello. Y blanca, exageradamente blanca. Tan blanca como la arena en una de las playas de Galápagos. Los sabios de la comunidad intentaron interpretar los jeroglíficos de su manto, sin mayor éxito, y debían tomar una decisión. ¿Qué hacer con ella? No podían simplemente devolverla al mar. Era un humano. Sirenita no habría estado conforme con una hermana adicional.
Es más, Leonardo, ¿qué opinas de la nueva Sirenita? No me podría dar más igual, la verdad, pero no por toda la polémica de si la sirenita es de tal color, sino que simplemente todos los live actions de Disney que están haciendo me parecen lamentables. Desde El Rey León hasta lo que están haciendo con Sirenita y lo que dicen que se viene en camino. Si eres directivo de Disney, sepas disculparnos y esperamos en algún momento logres auspiciarnos. Volviendo al episodio. Tampoco había forma de publicar su foto en redes sociales y colocar un signo de "se busca, ¿quién nos puede ayudar?", puesto que era la época precolombina y presuntamente no conocían del internet. Sin dudarlo, decidieron adoptarla, como una de ellas, y la llamaron Pozorja, que significa espuma de mar. Oye, esto me suena a la historia de Tarzán, en la que el avión de los británicos se estrella, sobrevive apenas este bebé y los monos terminan adoptándolo. Obtuvo los beneficios de una deidad, primero por su apariencia y segundo por una habilidad que fue desarrollando durante su crecimiento, el de presagiar el futuro. Como una Nostradamus en el cuerpo de una muchachita blanca. Sus predicciones eran casi siempre de tragedias, de malos augurios y de un futuro incierto. Predijo sequías y tormentas, vio asesinatos y traiciones. Su fama fue esparciéndose por toda la región, ya que sus palabras eran exactas. Solía quedarse en su cabaña por largos periodos de tiempo, meditando, presagiando, utilizando como herramienta a ese caracolillo dorado que llevaba en su cuello desde que llegó a esas orillas siendo niña. Se llevaba el caracolillo a la oreja para escuchar el mar, escuchar las voces que le narraban los hechos futuros, que le sumergían en un trance en las profundidades de los mares de sangre que bañarían a esas tierras. La exactitud de sus palabras vueltas realidad llevaron a que seres míticos llegaran hasta su cabaña. Según Mario Conde, la vidente llegó a vaticinar incluso la muerte de Huayna Cápac en Tomebamba y la muerte de Atahualpa. Vio la llegada de seres blancos, altos y de barbas largas, vestidos en trajes de metal que provocarían lo que hoy conocemos como un genocidio. Vio el final de los Huancavilcas y todo eso lo narró en su trance final. La comunidad quedó atónita porque sabían que no podrían evitar estos hechos, solo aceptarlos. ¡Wow! Esto también me suena como el horóscopo. Ese horóscopo que todas las semanas te dice que vas a encontrar el amor de tu vida, un nuevo trabajo y que estás en temporadas de eclipses, así que deberías evitar las confrontaciones. Hablando de eso, Leonardo, ¿de qué signo eres? Pues fíjate que yo durante mucho tiempo creí que era Escorpio, pero después hablando con alguien del tema descubrí que era Sagitario, porque bueno, yo nazco un 22 de noviembre y estoy como que en ese límite entre un signo y el otro, pero lo que era el valor decisivo era la hora en la que nací. Como nací después del mediodía, ya pasaba a ser Sagitario, o algo así me explicaron. La verdad es que no estoy muy al tanto del horóscopo y tampoco me preocupa aquello. Si quieres saber más sobre astrología, te sugerimos escuchar a nuestra gran amiga María Pineda. María, espero que algún día seas una invitada a nuestro podcast y sea una colaboración fascinante entre la historia con Wi-Fi y mi astral. Ahora, regresando a nuestra época, o a la época de la vidente, o a la de Walter Mercado. Te envío en este momento mis bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz. Pero sobre todo, mucho amor. ¿Es factible adivinar el futuro? ¿Existen estas habilidades en las cuales tú dices, ajá, me apagó el celular, de ley está con sus amigos chupando, a llegar a presagiar la muerte de Atahualpa y la invasión de los españoles en el territorio que te está cobijando? Yo incluso me acuerdo de un animal, el pulpo Paul, que en el Mundial de Sudáfrica 2010 adivinó que España iba a ganar cada partido que se le enfrentaba a través de, elegir la comida que estaba adelante de una bandera. Finalmente España ganó el Mundial y el pulpo Paul murió después de 4 meses. Esto también me hace acordar a Sabrina la bruja adolescente,
¿Cuántos de los que nos escuchan la veía en pantalla y sentía que en algún momento iba a cumplir esos poderes mágicos? Con dos tías y un gato que hablaba. ¡De gato volador! ¡De gato volador! Y no me refiero a este gato. Posorja, la vidente, una vez narrados estos hechos trágicos, comunicó que su misión en estas tierras había concluido. Agradeció los años de crianza y el recibimiento de los Huancavilcas, agarró su manto y su caracolillo de oro, corrió hasta el mismo mar que la llevó años atrás. Posorja se sumergió en la espuma del mar y nunca más volvió. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. No, a diferencia de Abdalá, Posorja no volvió. Hoy en día una estatua en honor a aquella niña se erige en la parroquia Posorja, y el baño de sangre en el lugar se mantiene, ya no a manos de los españoles, sino de los grupos delictivos. En los días en los que se grabó este episodio, 3 pescadores fueron masacrados mientras trabajaban realizando lo que realizaban todos los días, llevar el sustento a la mesa de su hogar. La vidente Posorja es una de las leyendas más recordadas de la costa ecuatoriana. El pueblo Huancavilca, el símbolo de fortaleza de esta área geográfica. Y adicionalmente nos abre esa interrogante. ¿Existen fuerzas sobrenaturales para ver más allá? ¿Existen estos métodos para investigar y descubrir la verdad oculta en mitos que hoy en día seguimos desconociendo? ¿O esas personas que atrapan a sus parejas en infidelidades por cosas de Google Maps, earbuds y no, con ella, jamás con ella? Pero ya, más allá de la broma, yo había leído en algún momento que Atahualpa había escuchado que alguien estaba vaticinando su muerte. Y recordemos que hace muchos años se decía que los videntes, las videntes, tenían un pacto con fuerzas sobrenaturales muy arraigadas a la brujería y eran quemados muchas veces. Ahora, imagínate si Atahualpa descubría aquello e iba a intentar asesinar a la vidente y Posorja termina sumergiéndose en el mar. ¿Qué pasaría si hoy en día tendríamos a Posorja viva? ¿Sería algún consejero de gobierno? ¿Sería una entidad religiosa para mediar entre los indígenas y el gobierno nacional? ¿O la vidente Posorja tendría su casa en Mocolí, un local en Plaza Lagos, con cursos por la mañana entre cerámica, lectura de cartas y yoga? La vidente Posorja es una de las 250 tarjetas que encontrarás en nuestro querido juego de mesa La Historia con Wi-Fi en cartas, que ahora lo puedes encontrar en más de 8 puntos a nivel nacional. Tiempo de Juegos, Habemos Juegos, Vitrina 593, Jaque Latte, Party Fiesta, La Madriguera, Pop-Up Café, y también nos los puedes comprar directamente. Si tienes dudas o comentarios respecto a este u otros episodios, déjanoslo saber en @lahistoriaconwifi, en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y demás. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, pero ya no para ver el futuro, sino para seguir recordando aquel pasado que nos sigue dejando lecciones para no equivocarnos en este presente. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador.